Bienvenidos a cada uno de ustedes. Este es el Ministerio Edificando con la Verdad y vamos a empezar con nuestros estudios devocionales de la carta a los Filipenses. Pero quiero empezar contándoles una pequeña historia como ilustración. Había una madre que siempre se quejaba de que su hijo arruinaba demasiados zapatos. Un par de zapatos le duraba apenas unos meses. Un día se quejaba con otra madre y le decía: no puedo aguantar ya a este muchacho, me hace gastar mucho dinero en zapatos. Dale gracias a Dios de que tu hijo arruina zapatos, le respondió la dama. ¿Y el tuyo cuántos destruye al año? Mi hijo no puede caminar, es paralítico para toda la vida, le respondió con voz entrecortada. Cuán importante es ser agradecidos con Dios, pero no solo por nuestras vidas, sino también por la vida de aquellos que nos rodean. Hay tanta necesidad en este tiempo en que las personas nos concentremos más en las virtudes que en los defectos y no caer en el error de una de las madres de la historia. Es por eso que te invito a acompañarme en el capítulo 1 de Filipenses, del versículo 3 al versículo 5, que vamos a estar reflexionando. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Observemos que el apóstol Pablo, luego de terminar de saludar y presentarse en el versículo 1 y versículo 2, como era habitual en cada una de sus cartas, le dice a los hermanos de la iglesia de Filipo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Notamos dos cosas muy importantes acá. Número uno, esa comunión tan íntima que el apóstol Pablo tenía con su Dios, ya que lo llama mi Dios. Y número dos, y es lo cual quiero enfatizar, es que el apóstol Pablo era una persona agradecida con Dios. El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo a seguir, y es el ser agradecido a Dios por la vida de nuestros hermanos en la fe, y que debería de ser algo natural en nuestras vidas, ya que debemos de ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Ya que ser una persona que no le da gracias a Dios es una característica o cualidad de una persona no creyente. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Otro aspecto importante que podemos notar es que las gracias eran dadas a Dios. Eso nos indica que todas nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios, como Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 al versículo 13. Pero también tiene que ser por medio y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14, vemos que Jesús nos da ese ejemplo. Ahora, las gracias eran dadas a Dios porque Dios había obrado en los hermanos de la iglesia de Filipos y a la vez a través de ellos, siendo de bendición en el ministerio del apóstol Pablo. Es por ello que estaba tan agradecido a Dios por su vida. Ahora, pensando y reflexionando en esto, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tus hermanos en la fe? ¿Cuánto tiempo a la semana inviertes en darle gracias a Dios por la vida de tus hermanos? Tal vez en estos tiempos difíciles que estamos viviendo podríamos decir, dedicar tiempo para agradecer a Dios por la vida de nuestros hermanos en la fe no es nada fácil en estos momentos de bastante adversidad, ya que estamos tal vez tan ocupados o centrados en nosotros mismos o en nuestras dificultades que nos olvidamos de los demás. Y de seguro podría ser una buena excusa, pero el apóstol Pablo tampoco era nada sencillo y nada fácil, ya que él estaba preso en el momento de escribir la carta a los filipenses, pero no fue una excusa para no agradecer a Dios por sus hermanos en la fe, a quienes recordaba con mucha estima, ya que fueron de mucha bendición para él. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué personas han sido de bendición para ti, por lo cual deberías de darle gracias a Dios por ellos? Algo importante y que no debemos de olvidar es que el gozo de Cristo en nuestras vidas se debe ver reflejado en nuestras acciones de gracias por nuestros hermanos en la fe. Por eso el apóstol Pablo decía en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. El gozo de Cristo en nuestras vidas no está limitado a las circunstancias, es más, está por encima de ellas.
A pesar de estar pasándola mal en la cárcel, el apóstol Pablo no había perdido el gozo. Cuando mi vida esté inundada del gozo de Cristo, se verá reflejado en oraciones y ruegos en favor de mis hermanos en la fe. Observamos en estos pasajes que el apóstol Pablo no solo dedicaba tiempo para agradecer a Dios por sus hermanos en la fe, sino que también dedicaba bastante tiempo para interceder y rogar a Dios para que las necesidades de sus hermanos en la fe sean suplidas. Cuán importante es que nosotros también estemos constantemente orando e intercediendo por nuestros hermanos en la fe. Otro aspecto importante, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Uno de los motivos del gozo del apóstol Pablo, que lo manifestaba en agradecimiento, era por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, haciendo referencia a los hermanos de la iglesia de Filipos. Eso quiere decir que estos hermanos, que esta iglesia, habían participado, eran compañeros del apóstol Pablo en la expansión del Evangelio, de las buenas nuevas. No solo predicándola, sino sustentando al apóstol Pablo para que continúe cumpliendo con su llamado. Esto lo vemos ahí mismo en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así: y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia estaba involucrada en la expansión del Evangelio, ya que es una tarea que todos los creyentes tenemos en conjunto y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Recuerda, sigue el ejemplo del apóstol. Sé agradecido por tus hermanos en la fe, ora por las necesidades de tus hermanos en la fe y contribuye con la expansión del Evangelio. Que Dios te bendiga. Este es el Ministerio Edificando con la Verdad.